Bien, a partir de la unidad 3 vamos a ver el tema más importante que tiene nuestra materia, que es la teoría del delito. En la unidad 3 comienza la teoría del delito, pero se extiende hasta la unidad 12 incluida. Así que para que tengan una idea de la complejidad y de la extensión de este tema. Pero aquí empezamos a ver la teoría del delito, qué es y los primeros elementos. ¿Qué es la teoría del delito? En resumen, es una construcción teórica que ha hecho la dogmática penal, o sea, la ciencia penal, para tratar de explicar o de responder ante los casos a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Si existe delito o no existe delito en un caso particular. O sea, toda esta teoría que vamos a ver a partir de acá trata de explicar o de responder esa pregunta. ¿Existe delito o no? El Código Penal en la parte especial, o sea, desde el artículo 79 en adelante, tiene previstas las distintas figuras delictivas, o sea, los distintos delitos. Pero si ustedes van a leer esa parte especial del Código, por ejemplo, el artículo 79 que prevé el delito de homicidio simple, van a ver que la ley dice simplemente, en este caso, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Ahora la pregunta es, ¿qué significa matar a otro para el Código Penal? O si pensamos en el delito de hurto, por ejemplo, que está previsto en el artículo 162 del Código, se van a encontrar con que dice el que se apoderar ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. De eso se trata el hurto, según el Código. Pero, ¿qué significa apoderarse ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena? En algunos casos, la respuesta está bastante clara. Podemos decir que sí hay delito, pero hay otros casos, muchos otros casos que son muy problemáticos, que generan mucha discusión. Y entonces lo que trata de hacer la dogmática penal con esta teoría del delito es establecer ciertos principios, ciertas reglas a seguir en el análisis de los casos para obtener una respuesta con objetividad y con previsibilidad. El objetivo de esta gran construcción teórica que es la teoría del delito es simplemente darle a los jueces, a todos los operadores judiciales y a toda la gente de la sociedad, darle previsibilidad, que se sepa de antemano cuáles son los requisitos que tienen que existir para que un caso sea delito. Ahora bien, según esa dogmática penal, los elementos de la teoría del delito van a ser los siguientes. Los podemos sacar a esos elementos a través de un concepto universal de delito. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. En esa definición, en ese concepto de delito, conducta típica, antijurídica y culpable, vamos a encontrar todos los elementos que tienen que darse en un caso para decir que esa conducta es delito. Delito de homicidio, delito de hurto, delito de violación, de cual fuere, pero que es un delito y que va a tener consecuencias de sanción penal. Este concepto de delito, como conducta típica, antijurídica y culpable, tiene ya prácticamente 100 años en la dogmática penal, pero ha evolucionado durante todo este tiempo, ha evolucionado de distintas maneras. El primer concepto de delito se había dado en Alemania hace ya prácticamente 100 años o más y surge por la influencia de las ciencias de la causalidad, digamos, la física, la mecánica, ciencias en boga, digamos, en esa época, influyeron seguramente mucho en el derecho penal de aquel entonces, y de ahí que nace la teoría del delito imbuida de una idea de causalidad, de relación entre causa y efecto. Esa idea de relación entre causa y efecto es la que va a dominar la teoría del delito durante muchos años. Hasta que en la década del 20, del 30, 1920-1930, un autor alemán de apellido Welzel, Hans Welzel, fue quien propone una modificación
para la teoría del delito en el siguiente sentido. El delito se va a seguir definiendo de la misma forma, con los mismos elementos, y hasta el día de hoy podemos definir el delito como hace 100 años, conducta típica, antijurídica y culpable. La diferencia va a estar en el contenido que se le da a esos elementos. Estos elementos son como filtros que el operador jurídico, tiene que ir analizando para ver si cierta conducta que tiene enfrente es o no un delito. Entonces, esa conducta tiene que pasar todos estos filtros: conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Si pasamos todos esos filtros, entonces hay delito. Si nos quedamos en alguno de esos filtros, entonces la consecuencia es que la conducta no es delito. ¿Cuál es la diferencia entre las dos grandes escuelas vinculadas a la teoría del delito? Causalismo y finalismo. En resumen, la diferencia está en el distinto concepto de conducta que tiene cada una de estas escuelas y que tiene su raíz en una diferente concepción filosófica de las conductas humanas. Para el causalismo existía conducta humana toda vez que una persona realizaba un movimiento corporal con un mínimo de voluntabilidad, con un mínimo de psiquismo, decían esos autores. ¿Qué significa ese mínimo de psiquismo? Bueno, que haya un vínculo entre el sistema nervioso y los músculos, simplemente eso. Es decir, que no pensaban de ningún modo en la voluntad del sujeto de realizar la conducta, no pensaban nunca en la finalidad del sujeto de realizar tal o cual conducta. En cambio, el finalismo tiene como punto de partida para definir la conducta humana la finalidad. Porque dicen los finalistas que conducta humana es lo mismo para el derecho penal o para cualquier otra disciplina, entonces no puede haber una división, una decisión. La conducta humana necesariamente tiene que analizar la finalidad. Cuando alguien realiza cualquier movimiento corporal, lo hace porque tiene una finalidad. Si aprieta el gatillo de un arma de fuego, tiene una finalidad, seguramente matar o provocar heridas en quien tiene enfrente. Entonces, no se puede prescindir, dice el finalismo, de esa finalidad. El origen de la discusión entonces entre causalismo y finalismo tiene que ver con una diferente concepción filosófica de la conducta. Ahora, ¿qué consecuencias trae en la teoría del delito esta discusión entre causalismo y finalismo? La única consecuencia es la ubicación de lo que vamos a llamar el dolo, la intención o la voluntad, en esos elementos que yo mencioné al principio, es decir, conducta típica, antijurídica y culpable. Para el causalismo, el dolo estaba ubicado en la culpabilidad; para el finalismo, el dolo va a estar ubicado más arriba, en la tipicidad, más cerca de la conducta. Al día de hoy, podemos definir al delito tranquilamente como una conducta típica, antijurídica y culpable. Si se dieran todos esos requisitos, que ya vamos a tratar de explicar cuáles son, y de eso se trata el estudio de la teoría del delito, si se dieran todos esos requisitos, entonces tenemos un delito. Vamos a empezar por la conducta, que está en esta unidad 3, en el punto 2. Hablamos de conducta y no de acción. ¿Por qué? Porque la conducta engloba la acción y la omisión. No solamente se cometen delitos por acción, que causan el resultado, por ejemplo, disparar el arma de fuego, poner el veneno en la comida a la víctima, sino también por omisión. Cuando una persona tiene la obligación de evitar ciertos resultados, también puede cometer un delito si se queda quieto o si hace otra cosa. Por ejemplo, el guardavidas en un club de natación tiene la obligación de salvar al niño que se está ahogando. Si no lo hace, está cometiendo un delito por omisión. Hablamos entonces de conducta como comprensiva de la acción y de la omisión. ¿Cuándo hay conducta? Este primer elemento de la teoría del delito, la conducta, es un elemento que se va a estudiar, decimos, se va a analizar en forma negativa. ¿Por qué en forma negativa? Porque vamos a excluir la conducta humana solo cuando se den los supuestos que la dogmática penal identifica como supuestos excluyentes de la acción. ¿Cuáles son esos supuestos excluyentes de la acción?
lo que se llama la fuerza física irresistible, actos reflejos o estados de inconsciencia. Esos son los tres supuestos que están previstos en el punto 2 de la unidad 3, que nos van a llevar a la consecuencia de decir, bueno, entonces acá no hay siquiera conducta humana. No hay conducta humana cuando la persona actúa movilizada por un acto reflejo. Por ejemplo, se quema con agua caliente, mueve el brazo, accidentalmente golpea a una persona que tiene al lado. Eso sería un supuesto de acto reflejo. Ahí no hay delito. ¿Por qué no hay delito? Porque ni siquiera hay conducta humana. Ese movimiento corporal ha sido la consecuencia de un impulso natural, un acto reflejo, de manera que no vamos a seguir el análisis en la tipicidad y la antijuricidad, ya lo vamos a descartar desde el principio diciendo ahí ni siquiera hay conducta. Tampoco cuando el sujeto está en estado de inconsciencia. Cuando está dormido, por ejemplo, y en ese estado de sueño provoca cierto resultado disvalioso. Por ejemplo, la mamá o el papá que se acostó con el bebé en la misma cama y durante la noche durmiendo lo aplastó y le provocó la muerte. Eso tampoco es una conducta humana. En ese momento el sujeto estaba bajo estado de inconsciencia. Ojo, porque lo que vamos a decir es que en ese momento de actuar estaba en estado de inconsciencia, pero vamos a ver si no hubo responsabilidad penal en algún momento anterior. De ahí que acá vamos a estudiar lo que se llama la teoría de la actio liberi in causa. Es decir, en ese momento no hubo conducta, en ese momento no hay delito, pero a ver si no hay responsabilidad en algún momento anterior. En este ejemplo, pudo haber responsabilidad penal en el momento en que la mamá o el papá se acostó con la criatura sabiendo que tiene el sueño muy profundo y podía provocar ese resultado. Es importante en esta unidad aclarar qué se entiende por tipicidad penal, qué es el tipo penal, que va a ser el segundo elemento de la teoría del delito, conducta típica. Típica es la subsunción, o tipicidad, mejor dicho, es la subsunción entre la conducta humana y la conducta que prevé la norma penal. El artículo 79 prevé el que matare a otro. Nosotros tenemos que ver si esta conducta realizada por Juan realmente es una conducta de matar a otro como dice el Código Penal. No se trata de meras causaciones de resultados, sino que tienen que darse ciertos requisitos que lo vamos a estudiar en la tipicidad. Es importante la clasificación de los tipos penales. Tipos penales hay de acción y de omisión, dolosos y culposos. Esas son las dos clasificaciones más importantes. A partir de esos dos grandes grupos de clasificaciones van a surgir 4 tipos penales. Tipo activo, doloso o culposo, tipo omisivo, doloso o culposo. Esos son los 4 tipos básicos con los que vamos a trabajar en la teoría del delito. Es importante tener en cuenta también las otras formas de clasificación, fundamentalmente la clasificación entre tipos. Cuando digo tipos, en este caso es lo mismo decir delitos, tipos de resultado y tipos de pura actividad. Los tipos de pura actividad significan que se configura el delito cuando la persona realiza una conducta que está prevista en el código, por ejemplo, tener estupefacientes. Eso ya es un delito y es un tipo penal o delito de pura actividad. No es necesario que se verifique ningún resultado. En cambio, en los tipos de resultado sí es necesario, de acuerdo a la forma de estar redactado el delito en el código, es necesario que se verifique un resultado en el mundo exterior. Por ejemplo, el homicidio, las lesiones, el delito de daño, romper una ventana, esos son delitos de resultado. ¿Por qué es importante esto? Porque a los delitos de resultado se le va a aplicar los conceptos de la llamada teoría de la imputación objetiva, que es uno de los temas más complejos que vamos a ver a continuación.